Un calacio es un pequeño bulto duro en el párpado, provocado por una abertura obstruida o una infección de las glándulas sebáceas ubicadas en los párpados. Con frecuencia se relaciona con una condición llamada blefaritis. Los calacios pueden ser molestos, desagradables de ver e incluso pueden interferir con la visión. Al principio son bultos rojos, inflamados y blandos. En contados casos pueden crecer lo suficiente como para aplicar presión sobre el ojo, provocando párpados entrecerrados y visión borrosa. La mayoría de los calacios se contraen tras pocas semanas, sin tratamiento, dejando un pequeño bulto. Si el bulto no se contrae, se pueden aplicar compresas calientes en el párpado. En casi todos los casos, estas compresas por sí solas pueden ser muy eficaces para achicar el calacio. Si las compresas calientes no surten efecto, conviene someterse a tratamiento. Los médicos tienen la opción de usar un esteroide que puede ayudar a reducir el tamaño del bulto. Otra opción del médico es la de drenar el calacio manualmente, procedimiento con anestesia local generalmente indoloro. Para ello se suele hacer una incisión de drenaje en la cara interna del párpado, a fin de que no quede cicatriz visible. Después del drenaje, el bulto queda mucho más reducido. Los pacientes a quienes los calacios les vuelven a crecer deben someter el bulto al examen de un patólogo, para asegurarse de que no se trate de una condición grave. Al lavarse los párpados con agua tibia, se empieza por lavarse las manos con agua y jabón. El segundo paso es humedecer con agua tibia un paño limpio. El tercer paso es cerrar los ojos y colocar el paño sobre los párpados por unos 5 minutos. Repita el proceso con otro paño varias veces al día hasta que los síntomas desaparezcan. Pues ya estamos aquí con esta que será una temática interesante para que, bueno, aquellos que se están preguntando sobre perrillas y demás, bueno, de manera muy coloquial, así lo conocemos. El día de hoy, bueno, pues tenemos aquí, ya sabe, la presencia del Grupo Veo, el doctor Luis Alanís, a quien agradecemos se encuentre de nueva cuenta y como cada día jueves, que ya se hace una costumbre, y mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Juanjo. Buenos días. Bienvenido, pues buenos días. Platiquemos entonces de esto, perrillas o chalación es la manera en cómo se puede denominar a este tipo de afección. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente, y el tercer nombre es calacio, como lo acaban de decir, que es un nombre ya mucho más español por el tipo de video que tenemos, ¿no? Claro. Realmente es una perrilla, es la perrilla que formalmente se forma en el ojo, y la causa principal es la blefaritis, que platicamos hace algunas semanas de ello. ¿Qué es lo que sucede? Una persona empieza con infecciones crónicas de los párpados, y el párpado baja sobre la superficie del ojo una vez cada 8 segundos más o menos. Entonces baja y parpadea. Para que no haya un roce entre el párpado y el ojo, se genera una grasita en nuestros párpados a través de unas glándulas que se llaman glándulas de Meibonia. Si las hubieras descubierto tú, se llamarían glándulas de Juanjo, ¿no? Es del nombre, pero es el nombre, científico, el investigador. Entonces baja el párpado y lubrica el roce entre estas dos cosas. Pero llega un momento en el que por cosméticos las mujeres, o por tierra los niños, o porque se están tocando los ojos, entran bacterias a este pequeño porito. Las bacterias entran y encuentran adentro buena temperatura para crecer las bacterias, suficiente alimento para mantenerse, y no hay manera de sacarlas. Entonces empieza a crecer y se empieza a formar un abscesito de pus ahí adentro. Pero el agujerito por el que entró también se inflama y se cierra. Entonces se vuelve un espacio confinado de grasa, donde empieza a juntarse grasa y pus y no tiene modo de salir. Entonces empieza a formar una perrilla, que es lo que conocemos. Y no les tenemos que decir a la gente qué sintomatología tiene. Todo el mundo hemos visto a alguien que tiene una perrilla. Claro. Empieza a ponerse rojo, duele, si se toca duele muchísimo, es muy dolorosa. Empieza a levantarse el párpado y la gente finalmente se siente mal. Y es un acúmulo entonces de grasa y es un acúmulo de pus o bacterias enquistadas en ese lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona tiene esto? Primero que todo, mejorar sus hábitos de higiene, ¿no? Básicamente, tampoco digo que la gente que tiene una perrilla es porque no se baña, no, pero coincidentalmente alguna bacteria entró. La bacteria que más frecuentemente produce las perrillas se llama estafilococo. ¿Qué significa? Si tú y yo en este momento nos hacemos un cultivo
de la basurita que hay bajo nuestras uñas, tenemos estafilococo. Forma parte de la flora normal de nuestra piel, sin embargo no produce infección. Pero cuando entra en lugares el estafilococo que no debe entrar, produce infección. Cuando entra en el párpado, produce la infección, entonces empieza a crecer. Hay pacientes que les necesitamos dar tratamiento oral. Hay pacientes que necesitamos voltear el párpado y ponerles un piquetito de antiinflamatorio en ese lugar para que se desinflame, se abra el porito y por ahí salga. Hay pacientes que simplemente en el consultorio decimos, aguántese un poquito, les aplanamos con el dedo, ¿de acuerdo? Y sale la pus en ese momento y se drena y se quita una gran cantidad de dolor. Pero hay pacientes que definitivamente tenemos que hacerles un drenaje abierto con un bisturí donde se voltea el párpado, se pone un poco de anestesia, duele un poquito. Hay niveles entonces de complicación, o sea, son por el tamaño o por el tiempo o por la bacteria. Justamente, tamaño, tiempo, qué bacterias sospechas y edad del paciente. Justamente las que dijiste hace rato, te dijeras, doctor. Bueno. Luis, vamos a hacer una pausa, daremos Claro. oportunidad a las personas a que tengan en este momento, bueno, pues, y aprovechen a través de líneas telefónicas cualquier comentario o sugerencia que tenga aquí relativo, recuerde, a la visión y con consultas gratis. Volvemos.